Bien, chicos, vamos a comenzar con la primera parte de lo que son las predicciones mundiales del año 2026. Iremos de enero, en este caso, hasta junio. Luego habrá una segunda parte de julio hasta diciembre. ¿Por qué? Porque es un año muy intenso y completo. Y claro, se nos iría el vídeo a muchísimas horas y prefiero separarlo en dos. Dicho lo cual, esto va a ser un vídeo largo, así que ya sabéis, vuestro café, vuestra calceta ahí cosiendo tranquilamente, estáis limpiando la casa, haciendo planes de nuevo año y tenéis este especial de fondo maravilloso. Sabéis que muchas veces, y forma parte de la tendencia especialmente de Urano en Géminis, ¿no? Es poder escuchar algo, consumir algo de información que al mismo tiempo no os pare de seguir con vuestros planes, que os permita ser multitarea, ¿no? Sin ser algo que os estorbe. Que os estorbe sobre todo a vuestra paciencia y a vuestra atención. Entonces, quedaos como si esto fuera un podcast, tranquilizaros y vamos a comenzar. Este es un año intenso, ¿eh? La energía que siento me recuerda mucho a la de 2020 por su intensidad. Y es que 2026 y 2027 son 2 años donde es cuando cae el sistema y se pone otra cosa encima. Vamos a ver qué es lo que pretenden montar, ¿vale? Pero es lo que ocurre con ese Saturno, especialmente en Aries, que es el signo de los inicios. Entonces, hasta que no lleguemos a 2028, pues no vamos a empezar a ver las cosas un poco estabilizarse. Este es un año intenso, es el año del Caballo de Fuego, 2026. El Caballo de Fuego nos habla de ser valientes, seguir nuestro corazón, el impulso de aquel que sigue su sueño, que aquel que pone mucho, como quien dice, en la sartén, y aquel que se la juega, ¿no? En la vida el que no es valiente no consigue nada, no llega a ningún sitio. Y la energía del caballo nos habla de eso, de este ímpetu, de esta pasión por la vida. Pero también nos habla muchas veces del hecho de la potencia sin control, ¿no? No sirve de nada, lo decía esto el anuncio, creo que era de Pirelli. Así que es una cuestión de que si nos pasamos de rosca, lo que terminamos es quemados, ¿no? Si jugamos con fuego, al final lo que se monta ahí es un incendio. Entonces, hay que manejar esta energía con la que se empieza el año, y vamos a hablar de ello en enero, que es muy potente, muy fuerte, muy quiero comerme el mundo, quiero hacer 1000 cosas, para saberla mantener durante no solo el resto del año, sino el resto de 2027 también, porque se ve de alguna u otra manera que necesitamos alargar esta energía y comprenderla más allá de 2026. Entonces empezamos un año ¿cómo? Pues un año intenso. Hay otros años que no se sentía que el año empezara hasta que empezaba la primavera, que no se sentía que el año empezaba hasta que pasaban unas semanas. Y no llegamos a enero y ya estáis todos con vuestro plan de 2026. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a organizar? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo tal? Está muy activo el signo de Capricornio. Y esto es lo que trae. Ya desde diciembre, las últimas 2 semanas, los últimos 10 días especialmente, ya se activa la energía de Capricornio y nos mantiene a todos activos con todos estos planes. Entonces, empezamos enero y nos encontramos con Venus en conjunción al Sol, en Capricornio. Venus y Marte y el Sol van a estar todos juntos en el grado 17 de Capricornio. Si tenéis muchos planetas en torno, más o menos desde el grado 22 hasta el grado 13, del 13 al 22 de los signos cardinales, Capricornio, Aries, Libra y Cáncer, lo vais a notar más. Y esta energía es una energía de ímpetu, se juntan 3 cosas importantes: el Sol, que es la conciencia; Venus, que es el amor o el deseo, el arte y la creatividad; y Marte, que es la pasión y la voluntad. Entonces, de repente nos damos cuenta de que tenemos esta energía de imaginarnos en otro futuro, haciendo otra cosa, trabajando en esa carrera, en metas a largo plazo. Y nos llevamos
nos dejamos llevar por esta pasión de tengo que hacerlo, es ahora o nunca. ¿Qué más da si el mundo se va al carajo o si dentro de 5 o 10 años hay robots por todos lados? Al final, esto de vivir se trata de mí, de qué carajo estoy haciendo yo, de qué estoy haciendo con mi vida. Entonces, estamos trabajando en este reinicio o reset desde principio de año, con un fuerte compromiso con nosotros, con esas metas a largo plazo y con quien podríamos ser. Porque si el mundo no nos va a dar un lugar para ser, entonces nosotros lo vamos a construir. Y ahí está la clase de mentalidad que os tenéis que grabar, ¿vale? No podemos pasarnos la vida esperando a que grandes corporaciones o grandes entidades o sistemas nos digan de qué va esto de vivir, de qué va esto de trabajar, de qué va esto de levantarnos todas las mañanas a hacer lo mismo. Y esto surge como esta llama en el corazón de muchas personas en este momento, para darse cuenta de que a largo plazo tienen que pensar en qué quieren hacer con su vida. Entonces nos encontramos también con la seriedad, la responsabilidad de Capricornio, la resiliencia. ¿Quieres ganar? ¿Quieres conseguir algo en este ciclo que comienza de... Hay 3 ciclos que comienzan. La conjunción del Sol con Marte y Venus. Comienza muchos ciclos. Además, Mercurio va a estar también por ahí, Capricornio. Entonces, esto se trata de aguantar hasta el final. Hay mucha gente que dice, sí, quiero cambiar mi vida, voy a hacerlo, pero no es capaz de aguantar 6 meses. No es capaz de aguantar un año. Y la energía saturnina, la energía de Capricornio, son ciclos que empiezan desde 2 años para adelante. Por eso es muy importante que esta emoción que tenéis en enero de 2026 la mantengáis incluso en el año 2027. Esta energía de estas conjunciones en enero se están produciendo sobre el eje de Purvashada y Uttarashada. Y son nakshatras, divisiones hindú lunares, que representan ganar la maestría final, llegar hasta el final de la meta y ganar. Purvashada es la preparación y Uttara es la consolidación. Purvashada nos habla de la victoria a través del esfuerzo personal, de la pasión y de la creatividad. Está regida especialmente esta nakshatra por la energía venusina. Y nos habla de que es el momento de demostrar nuestro talento, la chispa de la inspiración humana. Uttarashada es la victoria definitiva y es una nakshatra regida por la energía solar. Es la última nakshatra solar. Como os he dicho, las nakshatras en la astrología hindú son las, en este caso, divisiones lunares. Así que aquí el ego no se trata de nosotros, del yo, sencillamente, sino de personificar el Dharma. Porque las nakshatras se producen sobre la energía de la constelación de Sagitario, que no es lo mismo que el signo de Capricornio. Y esa energía nos habla de la virtud. La victoria definitiva se basa en la alianza con lo divino, con las leyes universales y con vuestro super yo. El mejor yo de vosotros no es el que la sociedad demanda, es el que está dentro de vuestros corazones, el que está más cerca de lo divino, de Dios, de la luz, de la verdad. Y ambas comparten, estas 2 nakshatras, la búsqueda y ese propósito del alma al estar aquí en la tierra. Entonces, nos encontramos que esta energía, en este caso, queda especialmente marcada porque hay una especie de gran cruz cósmica el día 10. Marte y el Sol con Venus, toda esta energía está en Capricornio, están en oposición a la energía de Júpiter en Cáncer. Quirón y la Luna van a estar en el signo de Aries. Perdón, Quirón en Aries y la Luna va a estar en Libra. Entonces, más o menos desde el día 7 hasta el día 11 trae grandes choques también. Porque este es un año, evidentemente, de muchos cambios de reset, amigos. Y ya desde enero se
nota esta imposibilidad del sistema. Estos bloqueos, lo diré, esto es como cuando se os cuelga el ordenador. Esa sensación de que hay sistemas que se están colgando, no están funcionando como deberían. Y esto se notará especialmente en todos aquellos que son los responsables de llevar estos sistemas, tanto políticos como bancarios, etcétera. Nos encontramos, por ejemplo, con la luna nueva en Capricornio que se produce el 19 de enero, donde Mercurio y Marte están en conjunción al lado de esta luna. La luna está en el 28, Mercurio en el 27 y Marte en el 26. Entonces nos encontramos con anuncios importantes de las empresas, estrategias nuevas de mercado. Pensad que el Capricornio rige las instituciones, los gobiernos, las grandes corporaciones. Y al estar aquí todos estos planetas, el Sol, la Luna, Marte y Mercurio, es casi como una concentración de poder inusual en pocas manos. Y creo que es más visible, ¿no?, que en los próximos 6 meses, desde esta luna nueva en Capricornio, hay un cambio muy fuerte dentro de los estamentos, en lo que es la administración del Estado y también, en este caso, en las grandes corporaciones. Entonces vais a ver a muchos CEOs dejar su cargo. Mucha gente que estaba en lo alto y que eran jefes de grandes empresas, decir, lo dejo. Y una estructuración de cómo se hacían las cosas. En la diplomacia mundial también vamos a ver discursos más fuertes, ultimátums, tratados que tienen un componente militar o de control muy fuerte, porque Capricornio es uno de los signos donde Marte se exalta. Y esa energía con Mercurio y con la Luna y el Sol es o haces lo que yo te digo, o vamos a muerte con esto. Entonces, la información se usa como arma de precisión con respecto a lo anterior. Y hay una conexión muy interesante en esta luna y vais a ver cómo ya en este año 2025, lo hemos visto, 2026 va a ser bastante revelador en esto, ¿no? Y es que todos estos millonarios ya no quieren influir en los gobiernos, quieren ser el gobierno. Estos CEOs, estos tecnócratas, y por eso la conjunción Sol, Luna, Marte y Mercurio indica esta voluntad para comprar la soberanía y establecer leyes propias. Como va a ser mucho más claro, ¿no?, esta simbiosis entre las corporaciones, si queréis decirlo así, y el gobierno, ¿no? Y esto lo vamos a ver más claramente en estas ciudades que no se basan en la geografía tradicional, sino más bien en esta especie de sueño febril que tienen muchos de estos CEOs de infraestructuras digitales y criptos, ¿no? Es el paso de la ciudad-nación y de las ciudades nodos, del network state, de las smart cities. Y la presencia de Marte y Mercurio sugiere que van a darse movimientos más claros hacia la creación de estas pequeñas ciudades autogestionadas desde ya el año 2026. Los CEOs de estas smart cities, que van a estar en estos centros, en estas localizaciones, van a ser un poco los que van a mandar estas corporaciones sobre esas ciudades. Y esta luna nueva marca el momento en que se presentan planes de este tipo como una solución estructurada para el futuro. Marte y Mercurio, como representan parte de este gobierno a través muchas veces de el control de los algoritmos, de la información e incluso de la expresión, nos habla de todos estos contratos inteligentes. Nos habla de todos estos acuerdos legales entre estas entidades supranacionales y las nacionales. Y esta energía de la luna se produce en el foto, ¿no?, en oposición a lo que hemos visto anteriormente, a ese Júpiter en Cáncer. Y es aquí cuando nos damos cuenta de quién es la Tierra, porque estos tipos se piensan que están por encima del bien y del mal, y porque a ellos no se les aplican las mismas normas que a nosotros. Cuando llegamos al final de enero, tenemos a Plutón en conjunción a Mercurio, Sol y Marte. Y ya estamos entrando en cambios profundos, porque Plutón trae muerte, transformación, sobre la conciencia global, la conciencia grupal, de la cual os he hablado en los últimos años.
El pueblo sabe el pueblo. El pueblo solo puede contar con el pueblo. Plutón en Acuario trae en sus primeros años, os lo he dicho, más o menos los 7 primeros años, trae que, sobre todo, tiranía. Y detrás de llevar a la gente al límite, detrás de esa tiranía, lo que viene es la revolución. Entonces vamos a ir viendo a lo largo del tiempo el cómo esto se va, de alguna u otra manera, produciendo. Nos encontramos con Neptuno entrando en Aries el día 26 de enero. Sabéis que hay especiales de Neptuno en Aries, Saturno en Aries. Habrá también especiales más adelante de Júpiter en Leo. También los tenemos de Urano en Géminis. Así que pondré los enlaces en el vídeo para que podáis ir a ellos y verlos. Neptuno entra en Aries el 26 de enero. Y ya no vuelve para atrás, amigos. La gente normalmente no vive 280 años, 270 años, ¿vale? Entonces, esta es la última vez que habéis vivido este Neptuno en el signo de Piscis. Y seguramente sea la última vez que viváis este Neptuno en Aries. ¿Comprendido? Entonces, estará ahí hasta el 2038. Neptuno en el signo de Aries. Y marca un giro enorme en la psique colectiva. Venimos de esta disolución, esta burbuja, de lo que hemos creído de lo que era la vida, el mundo, la sociedad, a despertarnos a un mundo nuevo. Por eso estamos entrando en esta revolución tecnológica y con ello una crisis identitaria. Neptuno de Piscis nos ha sumergido en lo virtual, en el streaming, en el escapismo virtual, en todo lo que es intangible, pero también conecta con la espiritualidad, con los sueños, con el inconsciente colectivo. Nos ha conectado a todos alrededor del mundo ese Neptuno en Acuario en Piscis, ¿no? Para ahora devolvernos al ser, al individuo en Aries. Entonces la crisis que nos viene tiene que ver con que la gente se siente vacía en un mundo de avatares. Y surge una crisis de identidad profunda. ¿Quién soy yo cuando apago la pantalla? ¿Qué hay más allá del mundo virtual? ¿Qué se siente real? ¿Y qué se siente mejor? ¿Qué se siente yo? Cuando yo sentirme mi yo personal al 100%, no es estar todo el día pendiente de si la cámara me ve o no. Hay una vuelta a lo tangible. Y de poco sirve, ¿no?, todo este éxito virtual si el entorno físico, ¿no?, está descuidado. Si yo, mi cuerpo, no lo valoro de alguna u otra manera y mi presencia física en el aquí y ahora. Hablamos de manifestación, pero no hablamos de la energía de Aries, que es estar en el presente, en el aquí y ahora. Y desde ahí es de donde surge la verdadera manifestación, del manos a la obra de la acción. Ya hemos soñado con un mundo, tenemos la capacidad de crearlo. Es el momento de encarnar nuestros sueños o de perderlos. Así que no se basta, ¿no?, con aparentar una vida ideal, sino que hay que ir más allá y vivirla. Esto produce una crisis especialmente en lo masculino. Y también el lanzamiento de una nueva idea del guerrero y del viaje del hombre y del viaje de la humanidad. Porque Aries representa el arquetipo del hombre, del líder y del guerrero, del héroe. Y aquí Neptuno disuelve, ¿no?, ese modelo antiguo para forjar uno nuevo. No obstante, hay mucha gente buscando en los mitos, de alguna u otra manera, o en figuras puntuales, esa nueva masculinidad, o ese reencontrarse con la masculinidad en algún aspecto. De hecho, por ejemplo, en julio de este año 2026, Christopher Nolan lanza la película de La Odisea, escrita en este caso por Homero. Es el viaje de Odiseo en su vuelta detrás de la guerra de Troya con sus soldados,
a la búsqueda, ¿no? Volver a casa, volver a su hogar y tomar de nuevo su trono. Entonces hay una búsqueda muy relacionada con esto, volver a cuál es la razón del hombre para estar aquí. Y esto viene a través de esa crisis identitaria en la que el hombre necesita sentirse útil o necesitado. Y es muy curioso cuando uno ve los perfiles o los cambios, si queréis decirlo a un nivel social, el cómo esto es diferente en la mujer en ciertos parámetros. Entonces, lo masculino pasa por una crisis y muchas veces lo que hace es volver al mitos o volver a lo religioso como respuesta, cuando lo suyo sería evolucionar espiritualmente. Hay una pérdida de rumbo para el hombre. ¿Qué es ser fuerte? ¿Qué es ser valiente? ¿Qué es ser el líder? Esto debería de llevar, ¿no?, a estos nuevos modelos de masculinidad o de sentido con respecto al guerrero espiritual. Aquel que entiende que la verdadera batalla no está fuera de nosotros, está dentro. Este guerrero espiritual lo encarna esta energía masculina que todos poseemos, ¿vale? La energía de Aries es la energía de la fricción. No me van a dar las cosas gratis, voy a tenerlas que luchar. Y hay mucha gente que quiere que el sueño aparezca mágicamente solo porque yo quiero. Y querer no es suficiente, hay que movilizarse. Neptuno rige la fe y Aries rige la guerra. Y hay un riesgo de pasar de la compasión de Piscis y su sacrificio de alguna u otra manera pasivo al idealismo combativo de Aries. Entonces hay un surgimiento muchas veces de gente que quiere luchar físicamente por sus creencias. Y esto lleva a una fe activa de religiones y filosofías que lo que quieren es coger la espada y enfrentarse a otros. Entonces es la sacralización de la acción individual. Tiende especialmente a los, si queréis decirlo así, a líderes religiosos que toman esta acción de ellos contra nosotros. Muchas veces también de lo que se llaman estas células individuales, las cuales normalmente hablamos de lobos solitarios, ¿no? La energía de el héroe neptuniano a través de esta energía de Neptuno en Aries realmente tendría que ser el camino, voy a decirlo así, algunos vais a rasgar las vestiduras, pero es el camino de Cristo, que es mi acción noble es la que marca el camino. Y mi acción no tendría que venir desde la violencia, sino desde la autoridad del ser. Entonces, tengo que decir que evidentemente esto también nos lleva a que lo más valiente, lo heroico, es ser uno mismo con todas las imperfecciones que somos, que tenemos, que somos. Con cada una de nuestras arrugas, con cada uno de nuestros pelos, amigos, con cada una de nuestras cosas. El sueño deja de ser esta película perfecta o filtro en Instagram para tener un estilo de vida y una presencia más real. Y esto se ve mucho en las redes, donde lo que vais a querer es gente que no parezca una inteligencia artificial, si queréis decirlo así, cuadriculada, que sea una persona que tenga un acento real, que a veces se equivoque mientras hable, que tosa, que... ¿me entendéis? Que no sea perfecta, categórica en todo. Y en la imagen igualmente. Porque en un mundo donde nos cuesta distinguir qué es real o no, lo loco, lo improvisado, lo que marca el aquí y ahora y lo auténtico es lo que buscamos. Estamos hartos de esa especie de ensoñación perfecta de las cosas, esa aparentar algo que no somos. Todos esos influencers que salen en las redes aparentando riqueza, estéticas, las aesthetic, ¿no? Para aparentar que tienes una vida o que todo está conjuntado con un color o con una determinada tendencia de moda y demás, todo eso no nos habla realmente de la persona, de quiénes son, de qué hacen.
Y la gente buscará profundizar más en ese tema. Pero también buscará más estar presente. Como mi vida no puede ser solamente las redes. Así que si tenéis un negocio, si estáis abriendo alguna clase de proyecto este año, no os olvidéis de crear algo en comunidad físico. Algo que la gente pueda tocar, comprar físicamente, reunirse con los demás, hacer un taller. Porque eso es lo que la gente está buscando. Conectarse físicamente. Bien, Saturno también va a entrar en Aries, pero esto nos lo encontraremos más de cara al 13 de febrero. Por terminar la energía, en este caso, de el signo de... Perdón, el mes de enero. Tened en cuenta la posición más orientada hacia actos terroristas en el mes de enero, debido a las disputas y a las conjunciones con Plutón, especialmente la de Marte en un momento dado con Plutón a finales del mes. Da más problemas en la aviación, da también lo que sería, como os he dicho, situaciones de terrorismo o provocaciones. Hay que tener cuidado también porque es una época donde hay más protestas en las calles o actos que lo que hacen es activar al colectivo de una forma reactiva. Pues hacerlo, pues es todos, no les aguanto, tal, ¿cómo he podido hacer esto? Y lo que hace es reactivar la visceralidad, el extremismo en el colectivo. Vamos ahora con la energía del mes de febrero. En febrero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la entrada el 13 de febrero, la entrada de Saturno en Aries. Y estará allí hasta 2028, hasta más o menos abril de 2028. Y aquí hay un choque con la autoridad y un choque con la realidad, amigos. Os he dicho que la entrada de Saturno y de Neptuno en Aries, lo he ido diciendo con el tiempo, tiene mucho que ver como cuando te echan agua fría en la cabeza. Y te dicen, ¡despierta, vamos! ¡Levántate! Como si fueras un soldado haciendo la mili. Haciendo alguna clase de registro militar. Estáis ahí, sois marines, ¿vale? Y os dicen, venga, a las 7 de la mañana, despierta, ponte. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hay cierta... Saturno en Aries, hay cierta disciplina militar. Y es difícil para el individuo aceptarla. Porque Saturno se salta en Libra, pero Saturno cae en Aries. No es fácil mantener la constancia, no es fácil de mantener la disciplina. Es sin duda alguna un reto. Si Neptuno en Aries es esta crisis espiritual que nos viene, ¿no? De encontrar también la idea de qué es ser humano en un mundo con tantas máquinas y que nos están diciendo eres inútil, no sirves para esto, no eres productivo, no eres inteligente. O sea, ¿qué eres, no? Nos encontramos que Saturno es más un brazo ejecutor del propio sistema para poner límites físicos y legales. El Estado va a reclamar más el cuerpo, ya sea a nivel militar y civil. Porque en Aries se ponen las estructuras nuevas. Y aquí, pues, es el servicio de la fuerza y de la defensa Aries del Estado. Por eso hay una reactivación del servicio militar obligatorio en muchos sitios, un servicio civil obligatorio, o leyes de movilización, nuevas normativas que permiten al Estado disponer de la fuerza de trabajo, programas forzosos de trabajo en infraestructuras, ciberseguridad, o sistema social para jóvenes, aquellos que los desempleados o los niños. No te vamos a dar una ayuda si no trabajas, no te vamos a ayudar a esto si al menos si no formas parte de la comunidad y haces esto otro. Y en muchos países se habla de esta nueva narrativa del servicio militar obligatorio como defensa nacional, disciplina juvenil, etc. Evidentemente también viene este control de la individualidad, de la identificación biométrica, de el ID 2020, ¿no? Porque Saturno busca controlar aquello que es Aries, y Aries es el signo de la identidad. Entonces hay un control al ciudadano a través de la implementación de sistemas de identidad. Podemos estar aquí hablando de Palantir hasta que nos aburramos,
Y si Aries es el yo, pues Saturno dice, ok, eres tú, pero hasta donde yo te diga. O al menos el Estado es lo que prevé. Por lo tanto, hay una restricción de la autonomía, una regulación severa de las actividades por cuenta propia, las criptomonedas o cualquier forma de independencia que escape al control centralizado. ¿Es esto posible? No del todo. No del todo. Especialmente por la disposición de Urano. Todavía hay otra forma de... Todavía hay tiempo para dar esquinazo a esta clase de regulaciones. Pero como os he dicho, hay una ruptura y reinvención del yo, porque las normas establecidas sobre cómo debemos de comportarnos es necesario romperlas. Entonces el Estado puede intentar meter en una cajita a la gente, pero la gente va a hacer lo contrario de lo que ellos esperaban. Y esto es muy propio de esta disposición. Ante la presión del sistema surgen individuos que crean sus propias reglas y rompen con los contratos sociales y empiezan a valorar la autosuficiencia extrema. ¿Sabes qué? Que el éxito era comprar o tener todo esto, ¿vale? Pues ahora voy a renunciar a esa idea del éxito. Y no voy a dejar que me controléis a través de qué, por ejemplo, del consumo. Emergen líderes con Saturno en Aries que favorecen la aparición de figuras de autoridad duras y directas, muchas veces poco diplomáticas. Y ante esta disposición, la gente tiende a rebelarse. Tiende a ver la verdadera cara de aquellos que hablaban de libertades, pero no es más que una máscara hacia un nuevo fascismo. Las conjunciones de Neptuno y de Saturno están fuertemente vinculadas al comunismo, tanto a su alzamiento como a su caída. Y el comunismo no es otro más que otro movimiento fascista. Y la gente se va a rasgar las vestiduras aquí. Pero es que aún me acuerdo, la gente que os gusta la historia o que habéis visto suficientes películas, ¿no? Todo este auge nacionalista de los países comunistas, la patria, las cuestiones tradicionales de tener hijos por y para la patria, de la cultura, de la patria, todo eso, solo tenéis que ver la propaganda que había en la antigua URSS, incluso evidentemente en China y en otros sitios. Entonces es bastante gracioso que más cosas de las que uno podría imaginar, ¿no? Coinciden estos movimientos extremos de izquierdas o de derechas, porque ambos alzan el sentido de la patria y de la familia tradicional, y en eso se basan sus fundamentos. Por eso, claro, ahora hablaremos del nuevo comunismo, hablaremos del nuevo feminismo, hablaremos de todo eso, ¿no? Pero lo cierto es que tienen la misma raíz en ese sentido. Hay nuevas estructuras que crear, porque Saturno son nuevas estructuras, especialmente para los desarraigados. Ese Aries es el signo que no tiene raíces y Saturno pues tiene que reconstruir nuevas redes. Y aquí se dan los temas de ciudades de acogida o campos de reestructuración, incluso campos de refugiados. Por eso viajar se va a hacer más difícil. Y va a haber muchas más normas para entrar a un país. Y va a haber estos centros de refugiados en los que se va a ver o aceptar. Estos son centros que ya... Centros y lugares de los que ya se han hablado en la Comunidad Europea a través de la medida, por ejemplo, de Meloni, ¿no? De antes de entrar al país, uno se mantiene en este centro para ver si el país acepta o no a esta clase de personas, cómo, cuándo y de qué formas. Incluso que estos centros no estén, por ejemplo, en Europa y estén en África. Entonces, ya os lo estoy diciendo. Disciplina, además, de todos estos temas. La salud mental dejará de ser solo hablar, Piscis, a pasarse a la acción y a la rutina física. Aries es un signo muy físico. Y también va a haber una guerra fría por los recursos básicos, porque Saturno en Aries marca conflictos con respecto al hierro, el acero, la energía primaria, incluso con respecto al petróleo. Las fronteras también están vinculadas a Saturno y se vuelven zonas de fricción militarizada. Los militares en las fronteras. Como Saturno está en Aries,
Aries no es el signo para negociar, sino para imponer. Y las organizaciones internacionales como la ONU pues pueden quedar obsoletas ante líderes que deciden que voy a actuar por mi propia cuenta y no voy a seguir tus normas. Porque las normas no valen ante la individualidad de los líderes mundiales. Y ahí tenéis, por ejemplo, a Trump diciendo, oye, que yo quiero Groenlandia porque me apetece. O China que diga, oye, mira, pues que me da igual los tratados internacionales aquí de esto y lo otro. Yo me quedo con Taiwán porque me da la gana. Pues esto es lo que ocurre. Mercurio estará en conjunción al nodo norte el día 12 de febrero. ¿Vale? Daos cuenta de que los planetas están pasando por el signo de Piscis en conjunción al nodo norte y es su última vez este año 2026 hasta dentro de 18 años cuando el nodo norte vuelva a estar en el signo de Piscis. Y el nodo norte en Piscis actúa pues hacia lo espiritual y lo invisible. Por eso en febrero y en marzo la disposición de los planetas de Marte, Venus y Mercurio llegando a Piscis y de alguna u otra manera juntándose con el nodo norte, nos habla este software de nueva conciencia, donde tenemos que trabajar más en nuestra intuición en vez de la propaganda que nos manda, ¿no? En este escenario mundial hay un gran intento de manipulación masiva de Piscis a través de narrativas y nosotros tenemos que elevarnos ante este espejismo creado para ver más allá. Allí donde está el nodo norte está la obsesión. Y estamos ante los últimos momentos de esta obsesión por estar constantemente online. Con esa sensación de vacío constante, de perseguir un espejismo, un sueño, esa presencia digital que no puede sustituir a la presencia física. Cuando nos encontramos en febrero, lo hacemos con el primer eclipse de Sol en Acuario, en el grado 28. Venus estará en conjunción al nodo norte en este eclipse. Y vamos a hablar de factores básicos aquí. El eclipse de Sol en Acuario nos habla también de esta energía de la luna nueva. Y nos encontramos, primero, con que el asteroide Alceste está en conjunción a este eclipse. Alceste es la mujer que se ofrece a morir en lugar de su marido para que pueda vivir. Así que nos hablan de los sacrificios que hacemos para esa nueva vida. El sacrificio del yo hacia un nuevo yo. Es un eclipse que marca también un comienzo en el sistema financiero. Porque hay un sacrificio pactado, se mata lo anterior para crear algo nuevo. Hay un reset financiero porque hay una cuadratura hacia Urano en Tauro en los próximos 6 meses, desde ese eclipse el día 17 de febrero. Así que se presiona con esta influencia porque va a haber una gran inestabilidad sísmica en los mercados. Hemos hablado mucho de la burbuja de la inteligencia artificial y de sus activos. Fijaros cómo está ahora mismo el tema de los microchips que están por los aires. ¿Por qué? Porque hay que buscar valor en cosas y las están buscando en algo físico, porque ya ciertos criptoactivos, la burbuja de la inteligencia artificial, es probable que explote el próximo año. Y vamos a hablar de todo esto porque es intenso, intensito. Porque coincide con muchos ciclos a un nivel histórico. Y por eso, si hay que apostar por un reset financiero, es más probable que se dé el 2026. El valor de la propiedad física y las monedas nacionales van a sufrir un shock de volatilidad durante gran parte del año, pero sobre todo en esos 6 meses desde el eclipse. Y este vacío puede ser aprovechado por los CEOs y millonarios para introducir sus propios activos, nuevas monedas o un intercambio en los valores de monedas, de activos, etc. Saturn y Genar son las estrellas del cine en conjunción a este eclipse. El reset
no puede verse sencillamente como un desastre, sino como una metamorfosis y se va a vender como tal. Esto no es tan malo como parece, no, si ahora vas a estar mejor. Los medios y las élites van a presentar este colapso como una limpieza necesaria hacia un mundo más verde, digital y eficiente, donde vais a ser más libre de alguna u otra forma, según ellos. El cisne nos habla de un poder que se vuelve etéreo, en las nubes e inalcanzable, es decir, no material, y es la transición de la fuerza bruta a la gestión digital. Esto se produce además en Uttara Shada, la consideración de una nueva élite. Esta es la victoria final, el estado final, de alguna u otra manera. Y este eclipse sella el destino de estas nuevas élites. Se firman nuevos tratados, hay el nacimiento de nuevos líderes durante esta época. Y también se movilizan personas a través de lo tecnológico. El eclipse, además de Acuario, también nos habla de la conciencia social. Y empiezan realmente movimientos sociales a partir de los próximos 6 meses de este eclipse a salir a las calles y a montar un pollo. Es decir, va a haber no solo manifestaciones, sino realmente organizaciones más de corte, si queréis decirlo así, violento o con de corte incluso paramilitar en las calles. Organizado por las personas. Estamos en un momento, si queréis decirlo así, muy relacionado con lo que fue la Revolución Francesa. Entonces, la gente en las calles en ese aspecto. Y vamos a llegar ahora a Saturno en conjunción a Neptuno, que seguro que lo habéis oído en todos los lugares, todos los astrólogos hablando de ello, ¿no? El 20 de febrero. Y vamos a introducirnos en lo básico, que es que ocurre en el grado 0 de Aries. Y esto, todo lo que es grado 0 es un reinicio, es un reset. Y pasamos del colectivo al individuo. Por ejemplo, en 1917, cuando también estuvo esta energía presente, y en 1989 se hablaba de bloques y naciones, ¿no? En 2026, Aries nos está hablando de la disolución de este antiguo orden mundial para dar paso, ¿no?, a estas grandes naciones, naciones-estado, naciones líderes, imperios, que son los que mandan sobre otros. Esto ya no es este orden internacional en el que todos nos respetamos sin más. Estos son 2 o 3 naciones que son las que de forma individual marcan el ritmo de ciertas regiones. Por ejemplo, Estados Unidos sobre todo el continente americano, China sobre el continente asiático, ¿vale? Los países en este caso árabes, sobre el continente africano, les gusta o no, yo os digo lo que hay, ¿ok? Sabéis que yo no me caso con nadie, a mí no me paga nadie nada. Entonces, nos encontramos también con lo siguiente. En 1918, por ejemplo, se dio en esa conjunción de Saturno-Neptuno la pandemia de la gripe española. Vamos a ver si nos quieren vender durante este ciclo otra vez algún rollo relacionado con la gripe aviar o su puta madre, porque hay posibilidades. Con esta conjunción de Saturno y Neptuno en el grado 0, como forma de otra vez control, poner en marcha las instituciones y los tratados que se han firmado en los últimos años a un nivel internacional y demás, sobre temas de salud, etcétera. Vamos a ver si lo intentan. Pero también nos habla de la posibilidad con Saturno en conjunción a Neptuno en el grado 0 de Aries de alguna clase de bloqueo o gran operación masiva en servidores. Porque fijaros que Aries de alguna u otra manera es identidad, ¿no? Y Saturno y Neptuno es el control de la identidad digital. ¿Cómo? Tal vez un gran apagón masivo de servidores o alguna clase de
ataque cibernético importante que lleve a la justificación de esas medidas. Históricamente, Saturno y Neptuno son tránsitos donde fallecen instituciones. El más cercano a esto fue en el año 555. Se produjo esta conjunción Saturno-Neptuno en el grado 7 de Aries. Es el más cercano a este. Y fue en parte una muerte del Imperio Romano. Mientras que en 1989 murió la URSS. En 1555-56 ocurrió esta, como os he dicho, conjunción. Y hubo eventos que coincidió con las guerras la reinvención, si queréis decirlo así, del Imperio Romano. Seguro que habéis oído mucho hablar, ¿no?, del Imperio Romano. Especialmente en esa época de la expansión y la redefinición de ello. Incluso en esta época es cuando empiezan a sentarse las primeras bases de lo que fue la Edad Media, lo que fue la Baja Edad Media. En 1848 la conjunción ocurrió en Acuario-Piscis. En el 555 se dieron conjunciones a través de Tierra y Aries, y en 1848 fue en Acuario-Piscis, Neptuno y Saturno. Y hubo una ola de revoluciones en Europa, exigiendo el fin de las monarquías absolutas. En 1917 y 18, esta conjunción se produjo a la par de la Revolución Rusa y la gripe española. La pandemia obligó a una reestructuración de la salud pública mundial. Y en 1552-53 también se dio el cambio de la Guardia Global, debido a que murió Stalin. Se coronó a Isabel II. Y en ciencia se descubrió la estructura del ADN. En 1989 fue la última conjunción. Se produjo el colapso del bloque del Este, la caída del muro de Berlín. Saturno, que son estas barreras, estructuras, colapsan para dejar espacio a algo nuevo. Neptuno disuelve esas barreras de autoridad para crear algo nuevo. Y nos habla de que por fuerte que parezcan algunas cosas, todo en esta vida cambia, se reestructura, y a veces lo único que queda son las vigas. Mercurio estará retrógrado en febrero, desde el 27 de febrero hasta el 21 de marzo. Y vamos a entrar ahora en marzo, ¿vale? Porque hay un eclipse de luna, el 3 de marzo. Este eclipse de luna actúa como un filtro, pues, de realidad para muchos. Os he dicho que el nodo sur, a través del signo de Virgo, nos hemos encontrado con despidos masivos. Y con un cambio en la mentalidad, sobre todo con los métodos de trabajo, profesionalización, con todo lo relacionado, si queréis decirlo así, a la idea de la productividad. Y al final se trata de acabar con esta especie de trabajo mecánico. El nodo sur en Vigo pues pide soltar la obsesión por el detalle manual y la burocracia. Porque si tenemos por ahí la inteligencia artificial, las funciones mecánicas de Virgo están más que obsoletas. Esto ya no lo vas a seguir haciendo así. Y todo trabajo que no aporte realmente creatividad, que está marcado por el nodo norte en Piscis, o esa conexión espiritual y humana, puede ser fácilmente, si no eliminado, cambiado. No obstante, las empresas también se dan cuenta de que han sobreestimado la capacidad de la inteligencia artificial para sustituir la empatía, pero no para sustituir la función. Así que sí que puede ser un acto, un llamamiento a estas grandes empresas a comprender que han ido demasiado lejos en su deseo de implantar demasiado rápido estas tecnologías. Lucifer estará en conjunción
a este eclipse, el asteroide de Lucifer. Verdades incómodas sobre la salud y los planes corporativos pueden salir a la luz en los siguientes 6 meses. Datos reales sobre planes sanitarios, sobre las vacunas, sobre lo que pasó hace 6 años. Quién se hizo rico, quién no, etc. Experimentos de la salud, organizaciones o laboratorios con experimentos más que cuestionables. Y también se revela la letra pequeña de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? La soberbia de los directivos que creían controlar el tejido social. Estas personas que... ¿Cuál es el verdadero deseo detrás de estas personas? Incluso sus... Lo voy a decirlo, porque es así. Si estas personas se dedican a algo mágico, o hacen rituales, o tienen creencias espirituales de algún tipo, también salen a la luz. ¿Cuál es el verdadero motivo para que las máquinas lo ocupen todo? ¿Cuáles son los planes detrás de esta gente? Este es un eclipse de luna, además. La luna es emocional. Y Lucifer puede traernos la luz de la verdad con respecto a... Eres más que una persona... un robot persona levantándote todos los días a las 8 de la mañana para ir a trabajar hasta las 3 y volver a casa. Palas y Eos en Piscis están en conjunción en este caso al Sol. Y nos hablan de una nueva mañana. Eos es el amanecer, indica un nuevo comienzo en políticas sociales ante el desempleo masivo de la inteligencia artificial, la necesidad de crear subsidios de desempleados, rentas básicas, etc. Se habla además, para muchas personas en lo personal, de este momento de lucidez de quién soy yo, en qué momento me convertí yo en la máquina y en qué momento me doy cuenta de que soy algo más. Palas, la diosa de la estrategia y de la inteligencia, se desplaza más hacia lo intuitivo. Aquí habla de, fijaros, la inteligencia intuitiva es aquella que hace clic. No es esa inteligencia rebuscada, es la que se siente. Esto tiene sentido. Esto se siente bien. Ergo, esto es inteligente. Evidentemente el nodo sur en Virgo trae la degradación de los servicios. Fijaros, el año pasado en España se fue la luz a todo el país. En primavera. Virgo destroza los servicios básicos. Es una época en los 6 meses siguientes donde se pone en estrés a muchos sistemas. Sistemas de agua, sistemas de luz, sistemas de gas, sistemas también, como os he dicho, a un nivel incluso digital. Entonces, muchos de nosotros nos damos cuenta de que hay para los servicios públicos, incluso servicios, lo digo así, ¿no? Servicios de... literalmente de ayuda. Uno termina hasta las narices de llamar a cualquier sitio y que salga el contestador, la inteligencia artificial diciéndote HBOC, cuando a lo mejor necesitas algo más. El sistema de intentar ahorrar mediante la inteligencia artificial a veces da el resultado de esta pérdida de calidad humana. Y se abandona el perfeccionismo de lo viejo para intentar saltar a algo nuevo, que no es necesariamente mejor. Las estrellas Zosma y Cosa nos hablan del peso de un poco del sacrificio, porque están en el lomo del león y representa el sufrimiento del subordinado. La energía de Virgo es el signo de los subordinados. Y muchas veces lo que hacen estos CEOs maravillosos es decir, vamos a quitar a todos estos de abajo, nos vamos a quedar nosotros, cuando realmente ellos tal vez sean los que puedan ser sustituidos por la inteligencia artificial. El eclipse tal vez pone el foco en la clase trabajadora que se siente que le dan la espalda. Y todo esto va a ir llevando toda la energía de cara a agosto, cuando cambian los nodos hacia Acuario y Leo, y ahí es cuando los reyes caen, nodo sur en Leo. Y es cuando el pueblo se levanta. Purva Falguni, que es la santa de este eclipse de marzo,
nos habla de fortuna y placer. Y en medio del caos de los despidos surge un deseo colectivo de dejar de trabajar tanto. ¿Qué sentido con todas estas máquinas y sistemas a un nivel mecánico, ¿no? ¿Qué sentido tiene estar 10 horas trabajando o 8 horas trabajando? Realmente no puedes concentrarte más de 6 al día. Entonces, ¿qué haces estando 8 horas? ¿La gente prefiere vivir con menos? ¿O la gente prefiere tener un trabajo que le dé horas extras o libres o le dejen en paz todo el tiempo que aceptar estar 80 horas trabajando y ganar el doble? No, eso no es calidad de vida. Es el inicio del fin de la cultura del esfuerzo, tal y como la conocíamos. Soy un currito de más y estoy orgulloso de todo el trabajo que he puesto en esta empresa durante 40 años. Eso da igual. La energía que se mueve hacia ahora mismo, hacia los signos especialmente, ¿no? De Piscis y Acuario es ¿qué he dejado yo en la sociedad? No tanto en qué he dejado yo en la empresa. Y ahora nos encontramos en marzo, a Júpiter directo en Cáncer, el día 15, volviendo en su camino de cara a entrar en el signo de Leo ya en junio. Y nos encontramos a Marte en conjunción con el nodo norte y a Mercurio en conjunción a Marte, en este caso, porque Mercurio está retro, en Piscis. Marte con el nodo norte a veces trae sobre todo ataques cibernéticos, acciones que no sabemos muy bien quién es el enemigo debido a que está en Piscis, contra qué o contra quién estamos de alguna u otra manera trabajando, o sea, enfrentándolos. Puede indicar también movimientos militares en el agua y también incidentes en los mares, cables submarinos o en el ciberespacio. Marte en conjunción a Mercurio retrógrado en Piscis son cortocircuitos en el agua. Imaginad electricidad, imaginad Marte que es como fuego, imaginad agua, ¿vale? Y estos cortocircuitos se dan la comunicación, cortes de comunicación, se dan caos operativos, fallos en el sistema, banderas falsas, ya sea por temas de clima. Tengo que decir que el Sol va a estar bastante activo, especialmente desde finales de febrero. Y habría que ver cómo afectaría los cambios solares y las tormentas solares en general, porque estamos sobre aviso en ese aspecto. Luego nos llegamos a la primavera con la entrada del Sol en Aries, el día 23, en este caso 21 de marzo. Y claro, el día 22 está en conjunción a Neptuno y el día 25 está en conjunción a Saturno. Y entonces, como os he dicho, este año sí que se siente que el año empieza en enero porque es intenso. Entonces, cuando llega abril, no se siente necesariamente como un inicio. Se siente como un reforzamiento de lo que hemos empezado en enero. O sea, cuando lleguemos a la energía del Sol en Aries, ya vamos a empezar a ver resultados con respecto a cambios sobre nosotros mismos. Es muy interesante esto. Hay años donde tienes que tardar la vida en ver ciertos resultados y este año no. Tal vez la energía del caballo nos lleve a ver estos resultados rápido, a seguir corriendo hasta llegar a estas primeras metas. Vamos a pasar ahora al mes de abril. Marte entra en Aries. Estará en conjunción a Neptuno en el grado 2 el día 12 y a Saturno en el grado 7 en el día 19. Y Marte activa la energía, evidentemente, de Aries, está en su casa. Y aquí se producen maniobras militares. Y si aquellos que no sabéis, ¿no? Tenéis a Trump cambiándole, si queréis decirlo así, el nombre a el Departamento de Defensa por el Departamento de Guerra, haciendo, si queréis decirlo así, nuevas o intentando, si queréis decirlo así, la militarización, ¿no? Del orden interno, porque ya desde el eclipse que vimos en marzo, ¿no? Con todos este reseo, los despidos y demás, se genera más inconformismo social.
Y entonces ya desde la energía de abril vemos, con el paso de Mercurio y Marte y Saturno por Aries, la respuesta hacia los disturbios sociales, que ya no es policial, es casi militar, los militares en la calle. La movilización de gente para el National Guard. El ciudadano perdido que es reclutado para según qué acciones en la calle. Vemos también, como os he dicho, es una época, sobre todo abril, que puede activar los conflictos entre China y Taiwán. Pero también la presión de Estados Unidos sobre Groenlandia, sobre todo en abril. Cuando Marte está en conjunción a Saturno, es la doctrina de la fuerza bruta. Y además legal. Te obligo a hacer esto. Creo que Donald Trump lo que quiere, si no me equivoco, es poder ver las redes sociales durante 5 años, los últimos 5 años de las redes sociales, si quieres entrar en Estados Unidos. En fin, no sé quién va a viajar allí. No tienen, no sé si tienen el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas, y me da a mí que muy poca gente le va a apetecer ir para allá en los próximos años. Como os he dicho, se hablan de zonas militarizadas y la creación de estas es un ejemplo de Saturno en Aries. Poner muros de aceros, la presencia armada, controlar las fronteras a la fuerza, echar a la gente del país a la fuerza, identificar a la gente a la fuerza. ¿Qué os puedo decir? Es lo que se ve sobre todo en la energía de abril. También os digo, lo que ocurre es que esta energía de abril, el Sol está transitando por Aries y hay mucha energía en Aries. Y Aries es un me voy a imponer, porque si no, no me tomas en serio. O me cabreo, o pego un golpe en la mesa, o a mí nadie me toma por un idiota ya. Entonces, hay una exacerbación sobre el ego y sobre hacer las cosas, porque yo lo digo, y haz tú lo que yo te digo, y de aquí no me mueves, y hasta aquí llego. Entonces se salta esta energía interior personal para muchos de vosotros, en los que no vais a aguantar a nadie en abril. Y esto crea más conflictos. Porque la energía de Aries no es una energía de adaptación, de ceder, de comprender al otro. Es lo contrario. Es un me da igual. He dicho que no. Llegamos a abril con Venus en conjunción a Urano entrando en Géminis y a Urano también entrando en Géminis desde el día 23 al 26. Y el paso de los grados 29 de Tauro, se ve esta pérdida de culminación hacia este valor, el cambio de valor de los mercados, la economía de la información, la tokenización. Entonces, la conjunción de Venus y Urano es un evento de revaluación súbita, de actualización de nuestros deseos o un toque de suerte muchas veces. Pero este es improvisado, es una oportunidad que aparece y no necesariamente es algo buscado. A veces representa un cambio brusco en el precio de activos y refugio, sobre todo en temas de oro y plata. Os he machacado con el oro, plata y criptomonedas durante ¿cuántos años? Evidentemente trae volatilidad extrema en los mercados y culmina un cierre de ciclo de 7 años que termina esta fase de especulación, sobre todo con la tierra, los bienes, para pasar más a la tokenización, a su digitalización. Urano en Géminis habla de esta tokenización de activos, de ya no poseerás nada propiamente dicho. Una hectárea de tierra, un lingote de oro de forma física tradicional va a ser representada a través de la red. Y Urano en Géminis trae esta tecnología del blockchain aplicada a la propiedad del todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto también incita a las personas de forma individual a buscar más, curiosamente, como forma de revolución, el comprar cosas. Urano es un planeta de rebeldía. Entonces en Géminis es
Ok, ¿quieres que tenga suscripciones de 1000 cosas? No te preocupes, voy a empezar a ir a la biblioteca a coger mis DVDs, mis Blu-ray, voy a empezar a comprar estos discos en tiendas de segunda mano, Y os he explicado que hay una vuelta en parte a esa parte más analógica por el deseo de poseer algo pequeño, personal, y esto toca especialmente a las empresas de streaming y demás el próximo año. Netflix, lo diré, Spotify, etcétera. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero finales de abril puede ser interesante. Como puedes llevarse un buen golpe precisamente por lo que pretenden hacer. Géminis rige el intercambio y el comercio, y las criptomonedas van a pasar por una época de devaluaciones y cambios en ese final de abril también. Para Estados Unidos, por ejemplo, este tránsito marca conflictos armados, con un matiz muchas veces de dualidad y guerra interna. La guerra de la independencia en Estados Unidos se dio durante esta energía de Urano-Géminis, la guerra civil estadounidense de 1858, el país se dividió en dos, la Segunda Guerra Mundial del 41 al 48, también Urano estaba en Géminis y trajo la criptografía con esa máquina Enigma de Alan Turing, el radar, la propaganda por radio, y Urano evidentemente trae en Géminis muchísimos nuevos inventos, muchísimas nuevas formas de comunicación. Hoy en día ya se está hablando de cómo el wifi se puede utilizar, amigos, para saber cuántas personas están en casa, cuándo están y no están. Por lo tanto, cuáles son sus hábitos de ir o de salir. Entonces, todo lo que son las ondas, daros cuenta de que Urano son ondas, es frecuencia, es energía. Puede utilizarse como forma de comunicación o de control en un momento dado. En 2026 hay una división entre la realidad biológica frente a la sintética, entre lo humano y lo digital. Y esto también se nota a través de esta energía de Urano. ¿Sabes qué? Que estoy hasta las narices de que me mande 200 mensajes. Empieza a mandarme mensajes de voz o a coger el teléfono y a llamarme directamente. Va a haber un cambio de tendencia y hay una diferencia enorme entre lo que las corporaciones quieren y lo que la humanidad, cómo va a comportarse. Y va a ser muy interesante de ver. Es una de las cosas más interesantes de los seres humanos, es que somos caprichosos y que somos erráticos. Y eso es lo que da esta especie de genialidad, donde nada es perfecto, pero en ello encontramos la gracia. Vamos a ver también que con Urano en Géminis hay un cambio sobre todo con respecto a la educación. La inteligencia puede ser el tutor personal, la inteligencia artificial de muchos, pero muchos pueden también decir, ¿sabes qué? Que si no quiero que mi cerebro muera, si no quiero que alguien piense por mí, si no quiero terminar lobotomizado, tengo que empezar a, de alguna u otra manera, estudiar por mí mismo. Y la inteligencia artificial se puede utilizar como base para ayudar, por ejemplo, para crear un currículum de algo y que esa persona por su cuenta empiece a estudiar. Y esto sí que es cierto. Hay un punto en el que Urano en Géminis trae el volver a los oficios, a los ciclos formativos, a todo lo que es la artesanía, pero también a la vuelta a los investigadores tradicionales. No a los que se basan en la inteligencia artificial, sino a aquellos que van a las bibliotecas, cogen los informes, van al lugar, viven la experiencia y luego lo vuelcan a la red. Porque al final, esas inteligencias artificiales van a trabajar con aquellas personas que basan sus opiniones o sus cosas en un hecho real, porque eso es lo que las alimenta. Y la inteligencia artificial va a ser orientada a esos contenidos. En mayo de 2026 nos encontramos también a Mercurio entrando en Tauro en cuadratura a Plutón. Así que va a traer también cambios y tensiones en los mercados,
redefinición de activos a principios del mes. Plutón estará retrógrado el 6, en este caso, de mayo. Mercurio entrará en Géminis el día 17 y estará en conjunción a Urano. Para más sobre esta energía de Mercurio, nuevas ideas, nuevos descubrimientos en la ciencia, nueva información o inventos que salen a la luz, nuevas formas de comunicación, interesante con Mercurio y Urano en Géminis. ¿Sabéis estas señales de radio que hubo hace mucho tiempo sobre los extraterrestres y demás? Luego escuchamos una emisión de radio y demás y no sabemos quién era y demás. Se va a producir más desclasificación de temas OVNI, más comunicaciones o más interés por las comunicaciones con los extraterrestres, tengo que decirlo porque es así, ¿vale? De hecho hay una película que se estrena el próximo año de Spielberg sobre esto, así que va a ser muy interesante porque yo creo que también evidentemente utilizan el cine como parte de la programación del grupo. Marte entrará en Tauro y Venus en Cáncer el día 18 de mayo. Esto tiende a asuntos más tradicionales o formas más tradicionales del deseo. También aquí hay... esto es un volver, voy a decirlo, pero gran parte de lo que vamos a ver este año es volver a conocerse de forma tradicional. Volver a relaciones más estables. La energía de Marte en Tauro y de Venus en Cáncer, desde esa energía de mayo, es una energía de... vamos a volver a lo tradicional. ¿No os parezca extraño que la gente le pida a su familia, si conoces a alguien, preséntamelo? Como antiguamente, incluso a matrimonios concertados y cosas por el estilo. Vais a decir, ¿pero qué locura? Ok, yo digo lo que hay, luego vosotros diréis, pues tenías razón. Luego nos encontramos el Sol entrando en Géminis el día 20 de mayo. Y el 22, la conjunción del Sol con Géminis. La energía de mayo puede traernos también el que salgan a la luz informaciones, sobre todo a un nivel de... porque el Sol y Mercurio van a estar por ahí con Urano en disposición a Saturno. Revelaciones históricas. Hallazgos arqueológicos, sobre todo desde la mitad de abril y sobre todo en mayo. Hallazgos arqueológicos importantes. Bien, y llegamos a junio, donde primero, lo más importante de junio, Venus entra en Leo por entonces, y Venus es beneficiosa en Leo. Es que Quirón va a entrar en Tauro el 19 de junio. Voy a explicaros esto. Quirón es el sanador herido, seguro que lo habéis oído muchas veces, pero también es profesor y es cazador. Son las tres versiones de Quirón, sus tres caras: sanador o médico, profesor y cazador. Tauro rige la materia y el cuerpo a un nivel físico de las cosas, ¿no? Lo que podemos tocar. Los sentidos físicos, la tierra y el sistema financiero. Y cuando Quirón toca este signo, hay una herida que tenemos que tratar. Y esta herida en la humanidad es el no sentir que lo valemos, no sentir que nuestro trabajo es suficiente, no sentir que tenemos suficiente. Y evidentemente esta realidad física tiene que ver con la realidad económica. La herida de la escasez y la de la desvaloración. Hay varios ciclos que ya hemos visto de Quirón en Tauro. Por ejemplo, en 1926 al 34 se consideró una época muy dura, primero por la Gran Depresión. Se produjo durante esta época de Quirón en Tauro el crack del 29 y con ello el colapso de la bolsa. También la hambruna que coincidió posteriormente. También una crisis ecológica donde la tierra dejó de ser fértil en Estados Unidos y hubo hambrunas en Europa del Este y demás. Y también fue una época y una generación que estuvo muy marcada por el miedo a
quedarse sin. No. Quirón en Tauro también estuvo en lo que fue, si queréis decirlo así, del 77 al 80. Algunos de nosotros nacimos con Quirón en Tauro. Del 77 al 83. Y fue cuando se dio la segunda crisis del petróleo. Se tradujo en filas en las gasolineras, frío en los hogares y en inflación. También en enero de 1980, el oro alcanzó un máximo histórico porque era un refugio ante la inflación. En 2026 no nos puede parecer extraño, ¿no?, que un movimiento similar ocurra con el oro, la plata y los activos tokenizados con respaldo real. Y es que al igual que entonces también el petróleo, que era una energía física, vendrá esta energía digital, infraestructuras de datos. Las infraestructuras de inteligencia artificial, amigos, necesitan un nivel de energía y una cantidad de agua que es literalmente una brutalidad. Y vamos a tener que pasar por esa herida de tener de alguna u otra cosa más desarrollo tecnológico. Puede incluir tener más escasez de estas materias primas. ¿Y cómo lidiar con esto? La herida y el resentimiento de la gente con respecto a esto. En 1981 tuvo que lidiar con la llegada del dinero caro, ¿vale? Y es que sanar la inflación fue doloroso. Se subieron los tipos de interés. En este caso, se está hablando de bajar los tipos de interés porque han estado mucho tiempo altos y esto ha dañado la economía. Pero es que estamos hablando de millones y millones de deuda en los Estados Unidos. El gran reset por parte de Trump especialmente y por parte de China es bancar, apoyar si queréis decirlo así, su moneda con activos como el oro. En el caso de Trump es a través de criptomonedas. Entonces, se puede decir que en esta revolución de monedas hay mucho de no puedo comprar lo mismo que compraba antes con el mismo dinero. Y Quirón pone esta herida sobre el valor de las cosas y el valor que le dábamos antes a tener, a poseer cosas materiales, porque esto nos daba seguridad. La herida de yo crecí en este mundo donde tener esto me daba seguridad. Y a lo mejor ya esto no es así. Se produjeron en esta clase de movimientos con Quirón en Tauro regímenes como el de Reagan y el de Thatcher, que dieron paso al neoliberalismo. Y Quirón en Tauro marca el nacimiento de una nueva forma de gestionar la escasez, no necesariamente a través de sindicatos. Durante esta época de junio también nos encontramos, evidentemente ya al final, el 30 de junio, con la entrada de Júpiter en Leo. Y Júpiter en Leo va a estar ahí hasta julio de 2027. ¿Qué es Júpiter en Leo? ¿Qué representa? Primero, Leo es un signo de soberanía personal, de realeza y de autoestima. Y Júpiter expande el signo en el que está ahí. Lo vuelve magnánimo. Hay una energía de gran señor, de disposición natural a la generosidad desde el corazón de la gente. La gente se vuelve más solidaria y generosa. No solo con los demás, sino con ellos mismos. Voy a darme la gracia de quererme, de aceptarme e incluso de valorarme bajo otra luz. Hay una autoconfianza ciega, una fe incrementable en nuestras propias capacidades, sobre todo creativas. Y esto puede ser positivo para los artistas, porque Júpiter en Leo en el fondo es la reivindicación del arte y de lo humano. El culto
a la imagen y al estatus también está relacionado un poco con esta energía, porque Leo rige el corazón, pero también el escenario y la grandeza. Entonces Júpiter en Leo expande el mercado del lujo, el oro, la moda, la alta costura, todo lo que denote estatus. Pero como el nodo sur está pasando por aquí de cara, en este caso, especialmente a agosto, es más la individualización. Yo no tengo que seguir a influencers o a creadores de tendencia o a reyes de ningún lado. Me sigo a mí mismo porque soy el mejor. Entonces es el auge del auto-yo. Va a traer una nueva serie de esta disposición de Júpiter en Leo hacia Aries, o Saturno y Neptuno allí. Es una nueva época de influencers, de famosos y de tendencias. También nos habla del niño interior, la energía de Leo. Y Júpiter nos habla de que es volver a la maestría de jugar con nosotros mismos, de disfrutar el entusiasmo a través de celebrar la vida. Tras meses de restricciones de Aries, de Acuario, Júpiter en Leo va a traernos esa necesidad de decir, ¿sabes qué? Que la vida es para vivirla, no para sobrevivir. Y tengo que hacer de lo peor lo mejor. Y tengo que creer en mí. Júpiter en Leo también trabaja con inversiones especulativas. Y tengo que decir que la disposición que hay a finales de julio puede hacer millonarios a muchas personas que han especulado con activos y que son gente normal. No son millonarios. Es gente que tiene activos y que a final de julio la disposición de Júpiter hacia Plutón, Urano, Neptuno y Saturno puede convertirnos en millonarios. Hay una necesidad de comprender lo que es el carisma y comprender lo que te hace único. Esto es la firma de autor. Esto es apostar por... Esto lo ha hecho un humano. Por el propio talento personal. Y por eso se busca un proteccionismo judicial. Es decir, si queréis decirlo así, se busca la normativa de cuidar a los artistas, de cuidar su obra personal, sus derechos e incluso movimientos sociales para proteger esta parte humanística. No obstante, hay un riesgo de exposición debido al orgullo desmedido de algunas personas. El nodo sur aquí trabaja desde el orgullo, desde, si queréis decirlo así, la soberbia. Nadie se va a ver identificado contigo. Cuando se trata de influencers y demás, la energía del sol, la energía de Leo es la que los rige. El mundo del espectáculo, los artistas. Y la gente busca gente cercana, gente que no es perfecta, pero que siente orgullo en su autenticidad. Por eso la oposición, además, a Acuario trae una tensión con el poder. Hay un conflicto entre los líderes carismáticos y ese algoritmo frío que nos intenta vender más de lo mismo. Veremos a figuras públicas y nuevos líderes mesiánicos que van a ser desafiados desde la individualidad. Hay una batalla por la identidad. Leo dice yo soy único y Acuario dice bueno, pero al final estás en medio de todo este grupo. Hay un gran trígono de fuego y de aire que se dan en estos meses. Y al final dan un sentido a la épica con la energía de Aries, de ser tu nuevo héroe, de tú tienes que ser tu mejor fan, tú tienes que ser tu héroe, tú tienes que ser tu modelo a seguir. Imagínate el día de mañana, yo es que admiro a esta persona, es mi modelo a seguir, me voy a poner yo ahí y me voy a adorar como si yo fuera mi seguidor. Entonces se trabaja en esta disposición hacia sentirse grande y hacerse grande a través del convencimiento y a través de la fe, porque eso es Neptuno. Y Júpiter expande
Las ideas también de Urano. Veremos un boom en el entretenimiento, muchas veces holográfico, en medios de comunicación, como os he dicho, nuevos creadores de contenido. Y se va uno a alejar un poco de la aristocracia de la red. Se va a dar mucha caña a los nepo babies, los hijos de los famosos, con los que ninguna persona puede sentirse de alguna u otra manera. Incluso las nuevas generaciones no se pueden sentir para nada identificados porque no saben lo que es no llegar a fin de mes. Se va a volver a jugar más en la calle. Se va a volver más a actividades lúdicas con amigos. Y Júpiter en Leo activa todo lo que es quiero enamorarme. Quiero vivir con pasión. Pero la disposición hacia Saturno es pero dándome mi tiempo para conocer a la otra persona. Para volver a la inocencia de intentar conectar con los demás. Os digo, cuando Júpiter estuvo en Leo, se dio el fin de la Gran Guerra y el brillo. Detrás de esta, la ilusión de por fin concluyó la Primera Guerra Mundial. También se dio el nacimiento del rock and roll, el auge de la televisión y el cine en color entre el 54 y el 55. Ídolos masivos surgieron como Elvis, por ejemplo, ¿no? La expansión del sueño americano también. El del 90-91, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín, fue una época también de lujo excesivos y comenzó de alguna u otra manera la introducción al estatus digital. Fue también una época extremadamente creativa para los grupos artísticos. Fijaros la de buenos grupos que dieron los 90. Especialmente la música. ¿Por qué? Porque el artista crea en gran parte a través del reto. A través de la fricción. A través de la necesidad. Los grandes grupos de los 90 vinieron de esa generación X, de gente que intentaba sobrevivir, que aguantó a sus padres boomers y que no tenía casi donde caerse muerto. Y aún así crearon algo tan auténtico y real que a día de hoy, la generación de hoy en día mira mucho a esos 90 y ellos no se dan cuenta de que ellos son los nuevos 90 y que tienen que generar ellos un movimiento cultural, porque lo que hemos visto hasta el día de hoy ha sido una manipulación cultural a través de algoritmos, links afiliados, tendencias de la noche a la mañana, consumismo exacerbado. Nada de eso es creativo. Copias de un lado a otro. Este brain rot muy relacionado en este caso con todo lo que es la inteligencia artificial. Nada de eso es original. El nodo sur, el Leo, nos va a recordar algo. Si todo el mundo es artista, nadie lo es. Si todo el mundo es el rey, no hay reyes. Entonces destacar tiene que ir más allá de esa mayoría que hace todo el mundo lo mismo. Y entonces entramos en esa crisis personal de qué es la autenticidad. ¿Qué hace al humano auténtico? ¿Qué te hace destacar? ¿Qué te hace único? Mis últimas palabras de este vídeo, de esta primera parte de 2026, son para, en este caso, animaros. Porque si un mundo nuevo está naciendo, y desde 2026 ya se nota toda esta energía en la que uno no puede seguir igual, donde uno tiene que reinventarse, donde uno tiene que personificar sus sueños. Y esto es algo que os he machacado con la idea de Neptuno en Aries. Uno tiene que personificar sus sueños. Uno tiene que ir más allá de esa visión virtual o esa idealización que tenemos de nosotros mismos para hacerla real, presente, física. Esto significa interactuar con otras personas. Esto significa alejarse de las redes.
Esto significa ser más auténtico en el día a día. Y significa ser valiente con respecto a quién queremos ser honestos con nosotros mismos. La vida es una lucha. La vida es, sin duda alguna, esta energía que nos pone a prueba, ¿no? Esta prueba, per se. De hecho, si os dais cuenta, la energía de los planetas generacionales que son Neptuno y Urano están en signos personales. Los signos personales son Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Entonces, los primeros 6 meses del año especialmente son 6 meses para que defináis quién queréis ser en ese nuevo mundo. Para que os busquéis, para que trabajéis, para que luchéis. El año 2026 y 2027 son duros porque hay tantos cambios, sobre todo en el panorama internacional. Ya desde el principio de enero, como os he dicho, empezamos con toda esta fuerza de quiero cambiar, quiero hacer algo con mi vida. Tienen que ser las cosas diferentes. Que al final es como todo. Una de las energías con las que tenemos que tratar mucho y comprenderla mejor es la de Marte. Pensamos que Marte es solo destrucción o agresión o fricción o, si queréis decirlo así, inflamación. Pero lo cierto es que si nos quedáramos eternamente en el hedonismo, en el sueño, nunca avanzaríamos. Todo se convertiría en, si queréis decirlo así, en algo surrealista, que perdería su forma, que perdería su intención. Marte nos da intención. Aries nos da intención. ¿Quién quiere ser en este nuevo mundo? Cuando las estructuras de la sociedad caen y todo deja de tener sentido, el sentido empieza por encontrarse a uno mismo y saber quién es uno. Entonces este es un año que os anima a romper moldes, a ir a por más. Que os pide ser ambicioso contigo mismo. No con respecto a lo que puedes conseguir en sociedad o lo que la sociedad va a darte, sino con respecto a lo que tú esperas de ti. Transfórmate en tu héroe, transfórmate en tu ídolo, transfórmate, sé tu mejor fan. Y haz este trabajo honesto de buscar qué más eres además de todas esas normas sociales. ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el verdadero sentido para ti de vivir? La vocación. Porque vas allá de las estructuras sociales, ¿no? De las imposiciones sociales. Volver a la realidad es volver al mundo en el que hay que estar presente. Hay que solucionar cosas. Hay que ponerse manos a la obra. Hay que dejarse de tonterías, de excusas, de miedos. Y al final, las acciones dicen más que las palabras. Y eso es de lo que se trata. La acción. ¿Qué dicen tus acciones? ¿Qué estás haciendo con tu vida? No, pero yo quiero ser, pero a mí me gustaría, pero ¿qué estás haciendo? Eso es lo que habla por ti. En el tema internacional, como os he dicho, importante, evidentemente tenemos a Irán, ya desde enero vamos a ver tensiones internacionales por las cuadraturas, sobre todo desde el día 7 al 10 de enero, la luna nueva en Capricornio. Vamos a ver muchas cosas, amigos. Células, como os he dicho, terroristas, sobre todo en lobos solitarias, más que estructuras de lo que uno podría pensar. Y esto lleva a esa energía también, como os he dicho, de militarización en la sociedad. Daros cuenta de que se crea un problema y se ofrece una solución, y así es como se trabaja en términos de ingeniería social. Por lo demás, hay que echar un ojo en Venezuela porque, como os dije, desde noviembre de 2025 hasta la primavera de 2026 hay muchas oportunidades de que cambie el régimen, de que se vaya la persona que está en el cargo. Y evidentemente esto es un cambio para todo el país.
Pero no es extraño con respecto a que el nodo sur, ya que pasa por el signo de Júpiter, de cara a agosto, y vemos además conjunciones en la segunda parte del año, ¿no? Entre Marte, Júpiter, nodo sur y demás. Es dejar atrás a todas esas estrellas de cine, a todos esos ídolos, a todos esos influencers. Es dejar atrás a los reyes, es dejar atrás a esas personas a las que antes mirábamos con esa luz y decíamos, oh, esta persona, esta figura política o esta figura religiosa o este ídolo de masas. Y todo eso salta por los aires porque la energía para entonces, en la segunda parte del año, por la disposición de los planetas y ese nodo norte en Acuario, es que es el que va a iniciar literalmente el cambio, la revolución. Pensabais que, Dios mío, ¿cuándo va a volver la revolución? La gente está tan inmersa en la burbuja de sus teléfonos que no tiene ni siquiera ánimos para protestar. Bueno, este es el año en la que esas protestas salen a la calle. Y el próximo año se verá incluso con más fortaleza esto debido a la conjunción del nodo norte y Plutón. Cuando el nodo norte y Plutón están juntos en un signo como Acuario, implica arrestos masivos, implica muerte masiva. Porque donde está el nodo norte se crea una gran burbuja y se crea... El nodo norte acentúa el potencial de Plutón. Entonces crea más muertes, crea más desobediencia civil, crea más revoluciones. Tal vez esos chicos que estaban encerrados en sus móviles les pasa como ha pasado este año, si no me equivoco, en Nepal. Creo que fue en Nepal, pero podría ser, discúlpame, en otro de los países asiáticos. Hubo una revolución, los chavales les cortaron literalmente la capacidad de hablar por ciertos foros de internet y demás, y salieron a la calle a protestar, y fue una turba que al final se llevó por delante todo el gobierno. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos en medio también, como os he dicho, de muchos cambios, mucha tecnología nueva que tiene que salir, muchísima. Es tecnología oculta durante siglos, que ha sido ocultada de la sociedad. El tema OVNI y la posibilidad de la conexión con otras entidades y otros mundos es algo que viene más para 2027, ¿vale? Es un año muy marcado, 2027. Hay muchas profecías sobre 2027. Hay mucho hincapié en 2027. Y no veremos cierta estabilidad o vuelta a la estabilidad o comprensión en ese aspecto de volver a fijar ciertas estructuras hasta que Saturno esté en Tauro. Nuevas estructuras se están creando con Saturno en Aries, pero empiezan casi por la demolición y por eso 2026 y 2027 son los años del reset económico. Y claro, cuando algo así ocurre, no ocurre sencillamente de la noche a la mañana, es una serie de situaciones que van en cadena, pues nos colocan en una posición de vulnerabilidad, pero también de cambio. ¿No estabais hartos sobre cómo era vuestra vida? ¿O no estabais cansados de que todo siguiera igual? Pues ahora vienen cambios. Y hay una responsabilidad por parte de nosotros como individuos y como colectivos a la hora de, en este caso, responder a ello. Bien, y hasta aquí, amigos, básicamente la primera parte de este año. Espero que os haya gustado, que hayáis estado confortables ahí donde hayáis estado. Gracias a todos por venir. Os veo en la segunda parte. Dale al like, suscribiros, dejadme vuestros comentarios y os veo a todos en los siguientes vídeos. Muchas gracias.